Vamos a poner a grabar antes de olvidarme. Y el tema de hoy, eh, siguiendo la línea de lo que vimos, que fue temperatura, estuvimos viendo un poquito eh, las diferentes, digamos, escalas que aparecen por ahí. ¿Está bien? Y cómo trabajar un poquito de ellos. Más, digamos, fue algo un poco sencillo, es emplear la fórmula. ¿Está bien? Pero también estuvimos practicando de cómo hacer esos despejes, que también está bueno. ¿Está bien? De saber despejar una fórmula cuando la fórmula está de determinada manera dada y hay que buscar otra incógnita dentro de esa fórmula. Está bueno también practicar los despejes. ¿Está bien? Eh, Así que son un montón de cositas que vamos viendo, aunque no se vean, pero también son partícipes del aprendizaje de uno. Eh, Siguiendo con la línea de temperatura, eh, vamos a meternos ahora a algo que seguramente habrán visto también con el otro profesor, pero bueno, vamos a pasar por acá también porque es muy importante. El tema de justamente la relación que hay con esto que estamos viendo de temperatura y otros dos parámetros que son importantes, que son el volumen, ¿sí? Y la presión. Justamente son tres conceptos donde el alumno tiene que tener una somera idea de cuál es la relación entre estos tres parámetros. ¿Está bien? Este, y que son cosas que suceden en la vida real, una manera de explicar. ¿Está bien? Ustedes habrán visto que por ahí una olla, digamos, si está, o un experimento, ¿no? Una botella que tiene un corcho y por ahí se lo pone a calentar. ¿Sí? La parte de la base se la pone a calentar. En un momento determinado van a ver que el corcho sale, digamos, desprendido, digamos, despedido, ¿sí? Con una cierta velocidad, y uno se llega a poner a pensar qué es lo que ocurrió. ¿Está bien? Eh, o desde ese punto, o desde por ahí cuando uno en su momento, ahora no, porque por ahí ahora, pero en mi época por ahí teníamos el tema del inflador para inflar una bicicleta, y cuando lo inflamos en forma manual, con el instrumento, digamos, para introducir presión en la cámara del neumático, digamos, de la bicicleta, llegaba un momento que empezaba a calentarse el tema de la válvula donde salía el aire. Entonces, muchas veces estos conceptos que aparecen en la vida real, muchas veces obviamente uno lo analiza y muchos se ponen a pensar y a estudiar del por qué suceden esas cosas. ¿Está bien? Entonces, como que bueno, a partir en esa idea, vamos a tratar de ver muy someramente eh, ciertos conceptos que evaluaron ciertas personas y, digamos, a qué conclusión llegaron. Y establecer alguna formulita, ¿sí? Donde uno puede ir practicando y ciertos valores. ¿Está bien? Siguiendo con la línea de temperatura, para meternos, digamos, a estudiar, digamos, los conceptos de temperatura y presión, tenemos que, no podemos dejar pasar como eje central el tema de los gases. ¿Está bien? Justamente todo este tema de temperatura, presión digamos, temperatura, presión y volumen, justamente tienen que ver con temas como los gases. ¿Está bien? El aire es un gas también, pero puede haber otros gases de otro elemento químico también. Entonces, la idea es analizar qué es lo que sucede bajo ciertos, digamos, bajo ciertas condiciones, cómo trabajan estos parámetros. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a abordar ahora, después de lo que vimos que fue temperatura, que ahora por lo menos la parte de temperatura, ahora vamos a ver cómo se relaciona con los otros dos parámetros, pero de temperatura vimos lo que concierne a temperatura, o sea, las escalas termométricas. Vimos que en cuanto a temperatura, existen varias escalas que están dando vuelta por ahí, que aparecen en los libros. Bueno, ya a partir de la primera actividad, ya es como que aprendimos de alguna manera, ¿sí? En ciertas situaciones donde la temperatura está en cierta escala, cómo pasar a la otra. ¿Está bien? Ahora, acto seguido, a lo que vimos de temperatura, vamos a meternos a
digamos, a ver cómo se relaciona esto de presión, temperatura y volumen, como eje principal el tema de un gas. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo funciona esto. Pero para abordar esto, nosotros tenemos que presentar la teoría cinética molecular. ¿Sí? La teoría cinética molecular es una teoría donde aparecen los principales rasgos, ¿sí? O características de un gas. ¿Está bien? En ciertas condiciones. Entonces, nosotros podemos hacer, vamos a poner acá, cinética molecular. ¿Está bien? Los chicos seguramente, los que vieron con otro profesor, ya este tema lo vieron, pero bueno, tenemos que, por ahí va a ser como un repaso para ustedes, y los demás chicos vamos a aprender este concepto. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a la teoría cinética molecular, lo que expone, digamos, si tenemos un recipiente, digamos, si fuera un cubo, dentro, en un gas, puede haber átomos y moléculas. ¿Está bien? Puede ser átomos referidos a un gas propiamente dicho, o molécula, la formación de molécula, acuérdense que es la formación de uno más átomo. ¿Está bien? Dos o más átomos. Entonces, más allá del estudio que hicieron los científicos, de todas las experimentaciones que hicieron con respecto a los gases, llegaron a las siguientes conclusiones como características principales. Es que, bueno, que el gas, que está formado por átomos o moléculas, ¿sí? Están en constante movimiento, rasgos principales. Están en constante movimiento. Están en constante movimiento. Otra de las características que también encontraron, que bueno, que si están en constante movimiento, obviamente llega un momento que van a estar chocando entre ellas y con las paredes del recipiente donde habiten. ¿Está bien? Entonces va a haber choques entre moléculas y paredes, entre moléculas o átomos y entre paredes. ¿Sí? Ahora, esos choques no es que por ahí en un momento chocaron y después ya es como que ya dejaron de cesar. No, encontramos que estos choques eran elásticos, ¿está bien? Más allá de estar en constante movimiento, que tienen una determinada velocidad movilizándose en un recipiente, van a tener choques elásticos, o sea que no va a haber pérdida de energía. Ese choque, esa energía de choque que le impone una molécula a otra, es como que le está transfiriendo energía, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, los choques que tiene, los choques son elásticos, ¿sí? Que no es que hay choque y quedaron detenidos, no. Es como si fueran, digamos, unos resortes que van y vienen, chocan con las paredes y entre ellos, entre las moléculas. ¿Está bien? Otra de las cosas que encontraron, que fue obviamente que sí, como condición importante. Sí, decime. No lo saludaba nomás. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda Andrea? ¿Está bien? Otra de las condiciones que vieron, que bueno, cuando se aumenta la temperatura en el recipiente, cuando se aumenta la temperatura, por alguna razón estas moléculas es como que empieza a aumentar también el choque entre ellas y las paredes. ¿Está bien? Aumenta la temperatura, ponemos entre paréntesis, aumenta choques entre moléculas y paredes. ¿Está bien? Estos son más o menos los rasgos principales
¿Sí? Que encontraron a partir del cual, a partir como esta plataforma, vamos a tratar de abordar las relaciones que yo les anunciaba de antemano, ¿está bien? De la presión, el volumen y la temperatura. Lo que sí, como fundamental, encontraron esto, que al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de choques, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de abordar ahora, y que es una de las cosas que yo le decía, por ejemplo, si había una botella y la calentaban y le ponían un tapón, llega un momento que salía el tapón despedido. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, a partir de esto, que más o menos es lo que habla de la teoría cinética molecular, pequeños rasgos o características del comportamiento de estos gases, a partir de acá vamos a usar esto como plataforma principal para sumergirnos, ¿sí?, en la idea y la relación que van a tener los otros parámetros, ¿sí? Presión, temperatura y volumen. ¿Estamos? Entonces, a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a borrar esto. Y antes de llegar, digamos, a una conclusión final, este comportamiento, hay varias personas, ¿sí?, que analizaron ciertas relaciones entre presión, que lo ponemos con la letra P, volumen, con la letra B, y temperatura. Bueno, varios científicos estuvieron analizando y comparando, ¿sí?, ciertos parámetros, ¿sí?, tomados de a dos, ver qué es lo que sucedía. ¿Está bien? Y de ahí aparecieron ciertas leyes, ¿sí? Ciertas leyes que después de cierto análisis llegaron a algunas conclusiones que en la vida real son verdaderas, se cumplen. Entonces llegaron a emitirse ciertas leyes a partir de el estudio o el análisis de la relación entre dos parámetros de estos tres. Entonces ahora vamos a ver estos señores, y los vamos a pronunciar acá, qué es lo que tuvieron en cuenta en cada relación. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a poner acá 1. A ver si se ve por acá. Bien. No quiero hacerlo acá, no. Vamos a poner acá ley de Gay-Lussac. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a estudiar. Vamos a borrar esto una vez presentado. Bueno, lo que analiza Gay-Lussac, lo que analiza es la presión y la temperatura. ¿Sí? ¿Ley de qué, profesor? Disculpe. Ley de Gay-Lussac. ¿Está bien? Este, digamos, es el científico que estuvo tratando de estudiar o analizar estos dos parámetros, presión y temperatura. ¿Está bien? Entonces, presión y temperatura, pero tratando de mantener el otro parámetro constante. ¿Está bien? Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Analizó dos recipientes, ¿no? Dos recipientes, el mismo recipiente, y lo fue estudiando. Entonces acá pone, en un recipiente cilíndrico, lo podemos poner, hay un émbolo. ¿Está bien? Un émbolo. Entonces, adentro hay un gas, ¿sí? Adentro del gas, vamos a dibujar acá vamos a dibujar 10 moléculas, ¿está bien? Y mantenemos el volumen constante. Vamos a dibujar el mismo y volumen constante. Entonces vamos a poner acá, el volumen B lo mantengo constante. Entonces lo que analizó fue lo siguiente.
Arrancó con una cierta temperatura. Vamos a suponer que esto está, digamos, está a una determinada temperatura. Tenía una determinada temperatura 1, por decirlo así, una temperatura 1, y acá tenía una determinada presión. Entonces, ¿qué vamos a suponer lo que le pone una pesita acá? ¿Está bien? Acá le pone una pesita que hace que el émbolo se mantenga a una determinada, digamos, presión acá. Que esté generando una determinada presión. Llamémosla P1. ¿Está bien? Entonces, lo que estableció fue lo siguiente, que si esto tenía originalmente una determinada temperatura, y dice, bueno, ahora lo pongo a calentar, o le doy una determinada temperatura, ¿sí? Vamos a poner acá como si fuera un mecherito, y empezó a calentar esto, ¿está bien? ¿Qué es lo que encontró con esto? Que al aumentar la temperatura, ¿sí? Aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que nosotros vimos como teoría cinético-molecular? Que al aumentar la temperatura, el choque entre las moléculas, ¿sí? Iban a aumentar, entre las paredes también iba a aumentar, ¿sí? Eso es producto de los choques, porque se van a mover más rápido, ¿sí? Las moléculas. Entonces este producto de choque iba a ser, o sea que acá ponemos temperatura 2, ¿no? Y acá ponemos que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. O sea, esta temperatura es mayor a la temperatura 1. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos calentando. ¿Está bien? ¿Qué encontró? Vio que este émbolo empezó a subir. ¿Sí? Empezó a subir. Pero para mantener el volumen constante, es decir, porque los tres parámetros a la vez no los pudo trabajar. Entonces dijo, bueno, tengo que tratar de mantener el volumen constante. El émbolo a una determinada altura del cilindro, que se mantenga ahí. Entonces, cuando empezó a calentar, vio que acá, para mantener este volumen, y como el émbolo quería subir, tuvo que ponerle más contrapeso acá arriba. En vez de uno, ahora tuvo que ponerle otro. ¿Está bien? Entonces, la primera observación que vio, ¿cuál fue? Que al aumentar la temperatura, aumentaba la presión. ¿Está bien? Ese fue el primer, digamos, acercamiento. Dijo, bueno, si aumenta la temperatura en un gas, si aumento la temperatura, aumenta la presión. ¿Está bien? Coma, aumenta la presión. ¿Está? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el inflador. El inflador que yo les decía. Cuando uno inflaba, le está generando con un émbolo interno, en un canito, con una sopapita, le estoy metiendo, presionando aire para que entre por una manguerita y llene de aire la cámara de la bicicleta, ¿sí? Y esa presión que estoy presionando con el aire y está entrando por una valvulita, hacía que en esas horas se calentara. Y eso era, uno encontraba, digamos, más calentito esa zona, ¿por qué? Porque a mayor presión, le estoy dando más esa sopapita para meterle aire a la cámara, se estaba originando, digamos, un aumento de temperatura en un determinado sector. ¿Justamente dónde? Ahí, digamos, en el orificio donde estaba entrando aire, en la salida, digamos, del instrumento eso para inflar el neumático, desde la bicicleta, aumentaba la temperatura y se ponía calentito en esa zona. Entonces, fíjense que ahí hay un ejemplo de justamente esto. Cuando levanta la temperatura, aumenta la presión. ¿Está bien? Justamente también pasa en cierto el tema de los neumáticos. Cuando se calienta la temperatura del aire dentro del neumático, se tiende a inflar, se tiende a expandir. Ahora van a decir, pero profe, estamos todos locos, porque un día de calor, ¿qué quiere decir? Que voy con una cubierta recontrainflada. No, lo que pasa es que, bueno, los cinturones de acero hacen que mantenga una cierta contextura, ¿sí?
Pero esto también pasa en un neumático. ¿Está bien? Nada, les tiro unos ejemplos para que ustedes más o menos se den una idea de dónde esto que estamos viendo en forma conceptual, en qué cosas de la vida real se ven. ¿Está bien? Son cosas que se me vienen a la mente, digo, no sé, ahora no se me ocurre otra, pero bueno, podemos después ver otros ejemplos para que un poco más lo palpen estos tipos de conceptos. ¿Está bien? Entonces dijeron lo siguiente. Entonces estableció una fórmula. Dijo, bueno, si al aumentar la temperatura aumenta la presión en una primera instancia, dijo, bueno, entonces, si yo quiero calcular cuánto es ese valor de la presión, va a tener en cuenta el valor de la temperatura multiplicado por una constante K. ¿Está bien? No tiene por qué ser esto al principio, en los inicios. Dijo, no tiene por qué ser esto, digamos, directamente proporcional. Si aumenta 2, esto aumenta 2. ¿Está bien? La primera observación que uno hace dice, bueno, voy a suponer que aumenta una determinada cantidad de temperatura, ¿sí? Multiplicado por una constante, por un valor. ¿Está bien? Esta relación, fíjense que si esto vale 1 y esto vale 2, 2 por 1 me da 2. Para ver si está bien lo que los científicos plantearon como fórmula, ¿está bien? Entonces fíjense cómo funciona. Si ese valor, esa constante K es un valor fijo, yo esta temperatura, imagínense que la aumento a 4, ¿cuánto va a ser? 4 por 1, 4. ¿Qué quiere decir? Que aumenté el valor numérico de la temperatura, aumentó el valor final de la presión. Que de alguna manera este planteamiento que está haciendo el científico tiene que ver con lo que encontraron visualmente. ¿Está bien? Entonces quiere decir que en un primer modelo, lo planteado se corresponde con lo que estaba sucediendo experimentalmente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si yo imagino que esto es una temperatura 1, imagínense esta temperatura, que multiplicado por un cierto valor me da un cierto valor de presión 1, lo que hicieron fue lo siguiente, esto que está multiplicando lo pasó dividiendo. Entonces me queda P1 dividido T1 igual acá. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Está bien? Entonces acá viene el análisis. ¿Y cuál fue el siguiente? Imagínense que acá la temperatura vamos a ponerle valores. Imagínense que acá la temperatura 1 hubiese valido un 2, por ejemplo, y la presión hubiese sido un 10. ¿Cuánto le da esa razón, esa división? 10 dividido 2 le da 5. ¿Está bien? Ahora imaginemos, si yo estos dos valores, si yo acá la temperatura, para mantener este valor constante, ¿no? Siempre me dé 5. La temperatura tiene, si es 2, la presión tiene que ser 10 para que este valor me dé 5, un ejemplo. Para mantener ese mismo valor de constante, entonces puedo parecer otros dos valores diferentes. Por ejemplo, ¿a qué voy? Si acá tengo 10, ¿sí? Acá entonces tendría que poner un 20. ¿A qué voy? Que si la presión 1, si la temperatura 1 valiese 2, y la presión, un ejemplo, vale 10. 10 dividido 2 me queda 5. ¿Está bien? Ahora, ¿de qué otra manera se podría dar que mantenga este valor 5? Esa constante mantenga siempre fijo. Si yo le pongo la temperatura 10, aparece otro valor de temperatura, llamémosle T2, donde aparece un valor 10, y a una presión 2, llamémosla 20. Si hacemos esta división, perdón, vamos a poner 50. 50 dividido 10, también me quedaría 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué plantearon? Plantearon lo siguiente. Si este valor de presión 2 y T2 con estos dos valores me daba 5, y estos dos valores de presión 1 dividido T1 también me daban 5,
Entonces dijeron, bueno, tiene que haber una relación a partir de ciertos valores de presión y temperatura, otros valores que yo pueda obtener de presión y de temperatura a partir de tener otro valor de esto de referencia. Entonces, ¿a qué llegaron como conclusión? Llegaron a lo siguiente. Lo pongo en limpio para que se entienda porque me parece que quedó medio confuso lo que dije al último. Voy a lo siguiente. Si la presión 1 y T1 era acá, lo que vimos acá, y acá esto valía un 2 y esto valía un 10, y esto me queda 5, acá puedo mantener esa igualdad a partir de decir, bueno, tomo una presión 2 que vale 50, dividido una temperatura 2 que vale 10. Y haciendo esta división también me da 5. Entonces, ¿a qué voy? Que lo que el científico hizo lo siguiente, se dijo, si esta división me da 5 y esta división me da 5, quiere decir que esto es igual a esto y es igual a esto. Entonces, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces esto que está acá es igual a esto. De ahí establece la primera relación. ¿Cuál es la relación? Entonces, final que hace Gay-Lussac es la siguiente. Que la presión 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Está bien? No se aflijan que esto va a estar en la parte de material que les voy a mandar para que les quede bien. ¿Está bien? ¿Qué es lo que establece esta relación? Que si yo tengo de referencia, yo conozco este valor de temperatura y este valor de presión, yo al calentarlo o al saber qué temperatura le estoy proporcionando a ese cilindro, conociendo esta temperatura, yo a través de esta fórmula podría saber cuál es la presión que se está ejerciendo sobre el émbolo aquí. ¿Está bien? A través de esta fórmula. ¿Cómo? Bueno, fíjense, esto que está dividiendo acá pasa multiplicando acá arriba. Y esto que está dividiendo acá pasa multiplicando allá. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que quedaría? P1 por la temperatura 2 igual a qué? A T1 por P2, presión 2 por la temperatura 1. ¿Y cómo calculo acá la presión 2? Bueno, esto que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Qué me quedaría? Presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, me quedaría la presión 2. Y de ahí sería despejado la forma de encontrar la presión 2 si yo conociera de antemano la temperatura 1 y la presión que tiene inicial, este ejemplo que estamos viendo, y yo supiera o le cambiara la temperatura, en vez de esta temperatura ahora lo caliento, conozco esta temperatura, entonces yo sabría a través de esta fórmula cuál es la presión que se está ejerciendo, la presión 2 que se está ejerciendo sobre el émbolo, a través de esta fórmula. Esa es la relación que encontró Gay-Lussac. ¿Está bien? Acá tienen el despeje. También les voy a mandar todas las formas, las variantes de despeje para después aplicar y hacer un par de ejercicios de esto. ¿Está bien? Esta es la primera relación que se establece entre presión y temperatura. ¿Estamos? Entonces acuérdense que van tomadas de la mano. ¿Está bien? Esto es importante que uno sepa como técnico. Si hay un aumento de temperatura y un aumento de presión. ¿Está bien? Vamos a cortar acá, somos 27. Me queda un minuto y se corta. Salimos, me esperan a que guarde la grabación y estén atentos al Classroom que yo les digo, chicos, métanse de vuelta. ¿Estamos? Vamos. Bueno, profe.